Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta primera actividad de la Sociedad de Arquitectos de la Zona Norte, con nuestra empresa amiga Finder Argentina, que hoy va a dar una charla sobre las soluciones para eficiencia energética, tan importante en este tema. Por nuestro lado, quiero decirles que tenemos una programación para las próximas semanas, que quiero detallarles muy rápidamente. A fin de abril, miércoles 28, en general vamos a hacerlas en este horario, que como ya están los arquitectos trabajando, es la mejor hora para encontrarlos, que es la obra en tiempos del COVID, donde se va a hablar de seguridad en la obra, de los protocolos, de los formularios, después se los vamos a mandar, y va a haber disertaciones de gente que esté empapada en esto, y después va a haber un intercambio de experiencias con los otros arquitectos, ¿sí? Después, siguiente, el 12 de mayo, una charla de FB también muy interesante y adaptada a los tiempos que tenemos, que es sobre las griferías con tecnología, es decir, todo el tema de los baños públicos y que no se puede entrar en contacto con los aparatos que tocamos. Bueno, ellos, digamos, ahora están teniendo muchísima demanda y hay innovaciones que quieren explicar. Otras actividades proyectadas son un curso de estructuras, que va a haber primero una charla introductoria, y después vamos a tener un ciclo a través del año donde se van a ir hablando sobre las distintas patologías en obra, ¿sí? Así que bueno, todo esto con gente que esté capacitada en el tema y que tenga mucha experiencia. Y lo que pretendemos en estas disertaciones es que haya mucho intercambio con la gente que está asistiendo, ¿sí? Porque eso nos enriquece. Después, otras que se pretenden es trámites en los municipios, el estado actual, bueno, y diferentes temas que después ustedes saben que se los iremos mandando. Sin más, doy paso al arquitecto Carlos Buntín, que es el presidente de la Sociedad de Arquitectos, y no quiero dejar de decir que la charla va a estar a cargo del ingeniero Jonathan González y de Lázaro Maldonado, que son los asesores técnicos de la línea residencial de Finder. Muchísimas gracias. Bueno, a mí solamente me resta agradecer nuevamente a Finder por estar con nosotros, por participar, por aguantarnos y que podamos entre todos llegar a los profesionales de la zona norte. También agradecer a todos los que trabajan en este equipo, entre ellos Susana, que es un pilar fundamental. Y bueno, gracias a los participantes de esta charla, y para no perder más tiempo, creo que lo mejor es dejar la palabra a Lázaro. Así que gracias, Lázaro. Bueno, muchísimas gracias, Carlos y Susana. Les agradecemos también a toda la Sociedad de Arquitectos de la Zona Norte. Realmente para nosotros es un privilegio poder compartir este espacio y que nos permitan poder participar y poder brindar un poquito de lo que nosotros hacemos y también de conocimientos en cuanto a lo que es eficiencia energética, ¿no? Así que muchísimas gracias, Carlos, Susana. Y bueno, la temática de hoy, como bien nos adelantaba Susana, es la de eficiencia energética. La eficiencia energética es una herramienta que cada vez se está utilizando en incremento en el mundo debido a la escasez de recursos que hay y a los costos energéticos. Entonces, Finder tiene una gama de soluciones disponibles para poder ofrecerles a los arquitectos diferentes productos para generar soluciones ante la eficiencia energética. Y es por eso que junto a Jonathan González, ingeniero, responsable de la línea civil, tanto Finder Argentina como Finder Latam, vamos a estar conversando justamente sobre esta temática y poder brindarles un poquito de conocimiento en cuanto a esta rama en específica.
Así es, Bueno, Lázaro, de verdad. Mil gracias a la convocatoria del grupo de arquitectos, Susana y Carlos, de verdad, siempre a disposición. Y bueno, los invito a que apaguemos la cámara para que así abramos más espacio y los que estamos acá nos puedan empezar a ver un poquito más en detalle, porque vamos a presentarles un poquito de las distintas soluciones desde lo fundamental de la eficiencia energética y el cómo vamos a poder tener herramientas básicas y sencillas de instalar para poder lograr ese objetivo que estamos buscando, que es el ahorro en una instalación. Bien, vamos a compartir acá pantalla para que todos vean y todos sí. vayan apreciando un poquitito. Lázaro, ¿le Sí. recuerdas a todos los que están por acá un poquito la temática y la dinámica de cómo nos manejamos en el aula? Exacto. Bueno, como ustedes verán, tienen un cuadro de diálogo donde en cualquier momento de la charla pueden realizar una pregunta y sobre este cuadro de diálogo hay un signo de pregunta que si ustedes lo tildan va a salir como pregunta y poder detectarlo más fácilmente. Igualmente vamos a estar leyendo el mail continuamente para que cualquier inquietud que vaya surgiendo poder solucionarla en el momento. De todas formas, le comento de que lo que hoy vamos a ver es un pantallazo general de todas las soluciones que podemos brindar, pero la idea es que en el transcurso del tiempo, como esta es la primera charla, podamos realizar otras charlas ya entrando en detalle sobre cada producto puntual y que podamos conocer en detalle cada aspecto, cómo instalarlo, cómo configurarlo, las diferencias. Después vamos a entrar en detalle, hoy más que nada, poder sentar las bases de lo que es la eficiencia energética y qué tipo de soluciones se pueden implementar para lograr la eficiencia energética. Sí, sobre todo que se enfoque la idea de lo que podemos llegar a lograr y no solamente con Finder, sino simplemente el hecho de ustedes como profesionales poder escoger distintas herramientas que ayuden a ese desarrollo de la eficiencia energética. Finder, bueno, tiene una gama de productos que les va a poder brindar, pero no solamente Finder es el único que puede llegarles a brindar una solución como esta, sino que ustedes entiendan ese concepto fundamental de poder desarrollar una eficiencia energética. De nuestra parte siempre decimos que es un compromiso ambiental, como el hecho del boom mundial de lo que se está desarrollando, pero es una gran oportunidad de negocios a todas estas personas que desarrollan proyectos, que desarrollan distintas soluciones, porque es lo que hoy en día el mercado está pidiendo y cada uno de los clientes están empezando a decir, ok, quiero un control, pero también que me ayude a ahorrar energía y sobre todo la facturación del consumo eléctrico al que le pago ya a mi prestadora de servicio, ahorrar. Entonces, esa es la gran oportunidad de negocio de desarrollar proyectos eficientes que de alguna forma desarrollen cada una de estas soluciones. Bien, es fundamental entender primero qué es la eficiencia energética y qué concepto exactamente se desarrolla como tal y el cómo vamos a poderla lograr. Para esto hay que entender 3 puntos fundamentales básicos que hacen entender lo que es la eficiencia energética en una instalación. Simplemente son 4 puntos como el reducir el consumo de la energía dentro de una instalación, manteniendo siempre la calidad y la vida útil de la instalación, pero manteniendo la calidad de vida de los usuarios que involucran el manejo de esa instalación, los que conviven en ese lugar. Incrementar la productividad consumiendo menos, el hecho de poder llevar, incrementar el desarrollo en una instalación, pero también como empresa el desarrollarse a nivel productivo. Disminuir 100% la dependencia del factor humano, 100% el hecho de que el automatismo es la clave fundamental en la eficiencia energética porque ya no necesitamos de personas, de activaciones manuales y sobre todo lo que hoy en día nos está trayendo lo de la pandemia, el no tocar paredes, el no tocar nada para evitar ese contagio. Entonces, la disminución de la dependencia humana para poder activar y poder tocar y poder activar algo es lo que busca esa eficiencia energética. Y el último punto y el más importante que es asociado al medio ambiente, que es el contribuir con el cuidado del medio ambiente, reduciendo la generación del CO2, gases, efectos invernaderos y hasta productos que son contaminantes al medio ambiente. Así que esas son las 4 claves fundamentales del por qué tenemos que entender el concepto de la eficiencia energética. ¿Cómo vamos a lograrlo? Bueno, simplemente dando respuesta a esos mismos 4 puntos. Simplemente analizar dónde se está consumiendo esa energía, entender exactamente dónde estamos derrochando energía como tal, cuantificar esa energía, medirla, saber cuánto estamos consumiendo y de esa manera vamos a poder hacer análisis de consumo, curvas de demanda, una estadística, un análisis que nos ayude a entender dónde estamos derrochando la energía para así proporcionar medidas correctivas y vigilancia continua a la instalación.
Bien, ahí le vamos a mostrar más adelante un esquema del cómo de alguna forma vamos a poder cumplir esos distintos pasos en distintas fases y el cómo hay gente que hoy en día se dedica a desarrollar eficiencia energética en proyectos simplemente cumpliendo un sistema de gestión que desarrolla la eficiencia energética. Todos estamos acostumbrados a ver hoy en día en nuestros artefactos, en las instalaciones, esas etiquetas que vemos allí, que van de la mano un poquito al hecho del porcentaje de cuánto puede ahorrar un equipo, qué tan eficiente es y todo esto. Aquí apuntamos con esto, que hoy en día tenemos normas y seguimientos a nivel mundial y nacional que establecen normas y legislaciones que nos ayudan y nos impulsan y nos exigen exactamente a cumplir la eficiencia energética en distintas instalaciones. Ahí le resaltamos uno de los distintos puntos que están a nivel nacional argentino como leyes y como normativas, pero también van de la mano un poquito más al hecho de la eficiencia energética a nivel residencial, no solamente en la industria, empresas, comercios grandes, sino hoy en día se han venido desarrollando normativas que apuntan mucho al nivel residencial y comercial de alguna forma esos edificios que de alguna forma estamos desarrollando. En algunas localidades, Johnny, ya están implementadas las leyes, ¿verdad? Así es. En distintas zonas, por ejemplo, en la parte de acá de la Argentina, por ejemplo, en la que es la región de Santa Fe y Córdoba, han desarrollado distintas gestiones y distintas normativas propias de cada uno de esos departamentos para poder llegar a aplicar. Es como algo muy regional, pero que también viene enfocado mucho a nivel nacional. Cada Sí. provincia ha venido desarrollando sus desarrollos para poder impulsar de acuerdo a proyectos y gestiones gubernamentales que pueden apuntar. Esta que le mostramos acá un poquito en detalle son las que apuntan un poquito más a nivel residencial y sobre todo esto lo está aplicando ya en Rosario, Santa Fe, donde se certifican viviendas como el hecho de etiquetados bajo la norma IRAN 11900 que garantiza que esa casa es eficiente. Y veamos el punto acá del negocio. Hoy en día construir una casa desde cero, tú la podrías ya certificar como una casa eficiente y el poder adquisitivo de esa vivienda, de esa edificación, se duplica el hecho de una instalación convencional a una instalación eficiente. En el mercado inmobiliario, pues se cotizaría de una manera muy distinta y es esto lo que están buscando los inversionistas en desarrollar nuevos proyectos bajo estas distintas normativas para poder obtener un mayor rendimiento de sus proyectos y sus construcciones. Entonces, cuando tenemos una casa desde cero, bien sea ya construida o de alguna forma vamos a proyectarla, hay distintos niveles que vamos a poder cumplir. Una vivienda que está desde base, que no tiene ningún desarrollo de eficiencia, hasta el punto en que vamos a poderle ir sumando como las envolventes, como sistemas activos, electrodomésticos, equipos y hasta equipos de energías alternativas que suministrarían el consumo de energía a esa instalación. Bien, entonces, de acuerdo a los niveles, se van desarrollando y la certificación que se logra, pues el beneficio que va a llegar a sumar. ¿Dónde va a apuntar Finder en esta solución y cómo lo vamos a apoyar? En los sistemas activos, 100% en donde hasta a veces una instalación convencional ya construida es más fácil adaptar y comenzar en esos distintos puntos. Quiero aclararles, un proyecto de eficiencia energética no involucra desde que, bueno, tengo que hacerlo desde cero, ¿no? Yo puedo empezar a una vivienda, una instalación ya construida, transformarla en eficiente y es mucho más fácil hacer cambio de electrodomésticos, cambio de artefactos, cambio de equipos, que yo empezar a cambiar la envolvente de la instalación, que romper paredes, que cambiar ventanas. Eso es más costoso que simplemente mejorar una instalación eléctrica. Esa es la manera por donde se empiezan a sumar puntos para lograr esa certificación que se está buscando. Jonathan, acá Gabriel Pulido nos consulta cómo se hace para certificar una vivienda eficiente. No sé si en algún momento tuviste la oportunidad de asistir a alguien que estaba certificando o algo, como para que le puedas contar. Bien, en el caso de distintas, como les dije, hay distintas legislaciones de acuerdo a los distintas gubernamentales o distintas regiones del país, donde se desarrollan estas distintas certificaciones, bien sea en las partes gubernamentales y cuando empezamos a certificar la vivienda como desarrollo y construcción. Creo que ustedes entienden un poquito más de esto, donde se presentan los planos, donde el gobierno de alguna forma le certifica la obra para poderla llevar
a construcción y todos esos puntos de permiso para poder construir, en esos mismos lugares es donde se están desarrollando estos puntos de certificaciones. Hoy en día en Capital no está todavía totalmente desarrollado este departamento, por eso apuntábamos a demostrarles que, por ejemplo, en la región de Santa Fe y en la región de Córdoba ya hay departamentos gubernamentales que se asocian a esto. En este caso, en Capital, les puedo nombrar, es privada, es como que se contrata directamente a una certificadora, se contrata directamente a una empresa que va a generar un informe de eficiencia energética, de desarrollo, para poderlo cumplir y poderlo demostrar durante la documentación del proyecto. Hay también distintas normas, no sé si han logrado escuchar lo que se llama, por ejemplo, LEED o las certificaciones de ASRAE en cuanto al consumo de la eficiencia energética. Hoy en día, el construir un edificio verde y el poder decir que voy a tener una certificación de eficiencia energética involucra que tienes que adaptarte a la norma que está exigiendo en ese caso. Les nombré LEED como un gran pionero en el mercado porque es lo que se están certificando la mayor parte de las construcciones y edificios que llegan a este punto. Les resumo, LEED es una certificación mundial, es un elemento que está en cada país y que de alguna forma hay gestiones acá en el país, en Argentina, donde se asiste a estos certificadores, te dicen los distintos requerimientos y bueno, tú empiezas a sumar puntos para poder lograr esos distintos niveles. Edificios, como les puedo nombrar, el BBVA en Puerto Madero tiene una certificación LEED Platinum, no sé si lo han logrado ver, este edificio que es espiral, donde se suma no solamente el hecho de poder yo instalar automatización y control, sino también la estructura, el cómo está la edificación y hasta se ve la envolvente y hasta cómo los usuarios se desenvuelven en ese espacio. Entonces, para resumir a la inquietud que tienen, hay distintos departamentos a nivel nacional y regional que están impulsando esto. En Capital está muy al nivel privado de cada constructora, de cada construcción y qué certificación involucran, y LEED es la que de alguna forma se está impulsando más a nivel de esta región de Capital como tal, y que es lo que apuntamos acá. Claro, básicamente, Bien. Johnny, vamos a tener una especie de dos certificaciones, una gubernamental, una de lo que te va a exigir el Estado, y otra que puede ser privada, como la norma LEED, donde vas a tener una certificación privada que te va a determinar que de acuerdo a lo que vos has hecho, es el grado de certificación que tenés. ¿No? Y lo más importante es que hoy en día, está bien, tú estás apuntando a certificarte, a lograr ese objetivo de que te pongan un sello y que te pongan una plaquita en tu edificio como verde. Pero también hay que pensar, a veces hay construcciones inmobiliarias y desarrolladores que desde base pueden llegar a empezar a construir bajo eficiencia energética y después certificarse a futuro, empezar a sumar un poquito más. Por eso es que impulsamos que un proyecto ya desde hoy en día se empiece a desarrollar de esa manera. Norma LEED, ahí les escribo, Lázaro, si puedes escribirles en el chat exactamente cómo se escriben las siglas para que vean y entiendan un poquitito y investiguen mucho más sobre este detalle. Bueno, entonces, para seguir un poquito en esto, simplemente vamos a apuntar en el caso de los sistemas activos, cuando ya tenemos una instalación y por donde se comienza la eficiencia energética es simplemente empezar a cambiar equipos de una mayor eficiencia, comprarnos electrodomésticos que consuman menos energía, vieron las etiquetas, un aire acondicionado más eficiente, mejorar nuestra instalación, lo que mucho se vio en el boom del mercado mundial, cambiar artefactos incandescentes por artefactos tipo LED, empezar a ver dónde empezamos a ahorrarnos energía. Manejo automático de eficiencia de las cargas, el control automático por presencia y movimiento, que es lo más fundamental. Si existe una persona en ese lugar, se activen los circuitos. Si no hay nadie, en que se apague. Entonces, ese es el gran punto a enfocarnos el día de hoy en el aprovechamiento de esas distintas variables, pero también lo que es la luz natural y el control automático en una automatización. Bien. Entonces, esas distintas normas van a poder tener distintos detalles. Aquí les muestro un certificado que en este caso es de la provincia de la región de Santa Fe, donde ese es el certificado que la parte del gobierno le da a esa vivienda, como que certificándola que cumplió con los distintos parámetros de certificación. Simplemente les estoy dando estos detalles para que un poquitito empiecen a indagar en ese detalle. Bueno,
Hablé de métodos de sistema de gestión. Hay empresas y elementos que se dedican a desarrollar esa eficiencia energética. Hay distintas normativas y referentes que nos van a impulsar a nivel mundial. Cada persona puede desarrollar sus distintos métodos, pero siempre apuntan a lo básico, al corazón de la matriz de lo que es la eficiencia energética y la gestión como tal. Ahí les muestro un referente como el ISO 5001, el de la parte de ASRAE, que hace el ciclo de mejora continua. ¿A qué significa esto? Simplemente es generar un plan, desarrollar una planificación, llevar a cabo esa planificación, chequearla continuamente y activarla. Aquí les voy a mostrar el paso a paso de cómo se cumple ese círculo para que se entienda. Simplemente es definir exactamente dónde estamos consumiendo la energía. Entender, bueno, tenemos artefactos de alto consumo, tenemos un aire acondicionado que consume mucha electricidad, las luces de los pasillos se están dejando todas encendidas, de alguna forma las luces en la noche se encienden todo el día, quedan todas encendidas las luces exteriores, entonces en los baños las luces están todas encendidas aunque no existan personas. Entender dónde están todas esas necesidades. Una vez que definimos dónde están los mayores puntos de consumo de energía, empezamos a entender cómo vamos a resolver eso. Y eso no simplemente comienza desde el automatismo, comienza también desde el cambio cultural. Por ejemplo, una persona que está dejando la luz encendida en una oficina que se va y que viene, simplemente desde empezar a hacer un plan de gestión en reconocer que cuando no estemos en un lugar apaguemos las luces, ya eso es una planificación que se empieza a sumar. Pero ahí está la dependencia humana. Hay alguien que tiene que ir a pagarlo, ¿verdad? Entonces, si planificamos el hecho de simplemente colocar un sensor de movimiento en una oficina, en un ambiente donde no está una persona, ya ahí estamos desarrollando un punto más en ese desarrollo para la eficiencia energética. Entonces, definimos, bueno, para poder solventar esto tenemos que poner un sensor. Bueno, simplemente vamos a poderlo colocar y ahí vamos a empezar a medir variables de consumo. Es muy importante la eficiencia energética para poder evaluarla, es monitorea el consumo antes de desarrollar una eficiencia, de desarrollar un sistema de gestión, de instalar algo, y después que lo instala, después que hiciste todo ese sistema de gestión, volver a medir el consumo de la energía. Simplemente es una resta de dos, que había antes y que hay ahora. Entonces, de esa manera es como vamos a estar chequeando continuamente cómo estamos ahorrando energía a medida que vamos haciendo distintas instalaciones, vamos mejorando la instalación y de esa manera simplemente vamos a poder obtener los resultados de esa instalación. ¿Bien? Claro, Johnny, Todos porque esos. una de las cuestiones fundamentales de la eficiencia energética es justamente que podamos aprender de los hábitos de las personas que van a estar dentro de esos ambientes. Porque por eso yo al principio hablaba de soluciones y no de productos, porque lo que ustedes pueden llegar a implementar para ser más eficiente energéticamente va a depender de qué tipo de construcción es, qué tipo de personas hay dentro. No es lo mismo la eficiencia energética dentro de un depósito que dentro de una oficina, donde la gente internamente va a interactuar de forma diferente y va a habitar los espacios de forma diferente. Entonces, siempre que hablamos de eficiencia energética, como hablaba Johnny, hay que hacer una planificación, obviamente actuar, pero también comprobar si esa eficiencia realmente se ha alcanzado o si hay algo que corregir en base a los hábitos de las personas que van a estar dentro, ¿no? Así es correcto. Y lo más fundamental es no violar el confort de los usuarios. ¿El por qué? Les pongo un caso ejemplo. Estamos en una empresa, en una oficina o en mi propia casa. ¿Qué veo yo que está consumiendo la mayor parte de electricidad? Yo podría decir, bueno, es el aire acondicionado el que más consume electricidad en mi casa. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer yo para ser eficiente? Lo apago. Y entonces, ahora tengo calor. Me obligo a mí mismo a no sentirme en confort en una instalación. Entonces, es la clave de no tener que violar el confort de los usuarios. Lógico que para un ambiente tiene que existir la climatización, tiene que existir una buena iluminación, tiene que existir ese confort del usuario. Entonces, estratégicamente tenemos que ir buscando distintos puntos que no afecten al confort del usuario y que a medida del tiempo podamos ir sumando y sumando más. Porque, por ejemplo, en una instalación, bueno, que la envolvente es toda no hay ventanas, no hay nada, no hay ingreso de luz natural, no hay ingreso de
de aire natural al espacio, entonces la solución es empezar a romper paredes y abrir todo. Entonces, es difícil en un proyecto el poder hacer esa reforma completa porque estás violando directamente la obra completa y hasta el confort de los usuarios porque estás en obra, en modificaciones y todo esto. Entonces, es ir paso a paso de una manera incremental para poder ir sumando un poquito más y empezar a ahorrar en ese consumo. Y lo más importante es esto, a ver, empezamos a ahorrar energía, colocamos un sensor, este mes nos ahorramos un poquito. Ese valor, ese consumo de ahorro tiene que apuntarse a un nuevo incremento más, es decir, lo que me ahorré, seguirlo sumando en ese ahorro de la eficiencia energética. Por eso tenemos que tener un plan específico en entender cuáles serían los puntos, cuál es la meta y empezar a subir escalones por escalones hasta llegar a ese punto cuando empezamos a desarrollar una instalación. Pero si vamos a desarrollar un proyecto desde cero que sea 100% eficiente, bueno, tenemos que entender todas esas variables desde una para poderlas llegar a aplicar. Aquí estamos viendo un caso ejemplo de dónde se consume la mayor energía en edificaciones. Estadísticamente, esto no lo tenemos en el Ministerio de Ciencia Nacional, donde se define como que la climatización y la iluminación son los mayores consumos de energía en una instalación. Entonces, como les decía el ejemplo, la climatización es el mayor consumo, pero bueno, para yo poder en una instalación mejorar la climatización son muchas las variables. No simplemente el cambiar un aire acondicionado, también la envolvente, la estructura, las paredes, las ventanas, todo eso influye a la climatización de un lugar y creo que ustedes están muy claros en eso, el cómo puede el reflejo de la luz del sol incidir sobre el ambiente. Entonces, hacer una modificación de ese estilo en una estructura o proyectar desde cero algo con eso tiende a ser costoso. Entonces, ¿por dónde se comienza la eficiencia energética? En el control de la iluminación. Siempre es por allí donde se está desarrollando, a impulsar más puntos, a el poder empezar a ahorrar, ¿bien? Es por eso que de alguna forma Finder va a dar esas distintas soluciones al control y al automatismo de la solución en iluminación. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a lograr hacer esas medidas correctivas? Simplemente con la automatización. El hecho de controlar directamente las luces cuando sea necesario, el hecho de que no existe una persona que tenga que ir a un tablero a subir y bajar una luz, y ahí nos estamos ahorrando mucha eficiencia y siendo más productivos en una instalación. En cuanto a la demanda lumínica del ahorro, en cuanto en instalaciones de iluminación, tenemos que tener tres variables muy importantes que no podemos sacrificarlas. Esas tres variables que ven allí son las que sí o sí el automatismo tiene que acompañar de la mano al ahorro de la eficiencia energética. Primero, el aprovechamiento de la luz natural, que ese automatismo entienda cuando de verdad hay suficiente luz natural, porque las ventanas están abiertas, porque hay suficiente sol, bueno, que él entienda ese nivel crepuscular que puede llegar ahí. Los niveles de luz ambiente, hoy en día hay normas y requerimientos que exigen para distintos lugares. Por ejemplo, en una oficina te exigen que existan 500 lux para tú poder ver, poder trabajar. En un baño, en un espacio común, un área de paso, 200 lux. Esos niveles tienen que cumplirse. Las normas, las legislaciones establecen esos parámetros y es por eso que ahora tienes que escoger artefactos que cumplan con ese nivel de lux ambiente y que el automatismo acompañe de la mano a mantener esos niveles de luz ambiente. Por eso es que empiezan esos artefactos dimerizables a ajustarse según el nivel de ambiente que pueda llegar a ser. Entonces, 100% esto es lo que de alguna forma queremos con el automatismo y que cuando no tenemos esa variable, que bueno, que existe la incidencia de la luz artificial para poder llegar a cumplir esos distintos parámetros de control. Bueno, ¿qué vamos a lograr adicional también con la automatización? No solamente empezar a ahorrar energía, sino también estas variables suman mucho en la eficiencia energética. Ser eficiente no es solamente que, bueno, que ahora estoy consumiendo menos energía. No, también voy a lograr certificaciones que me van a dar un mayor poder adquisitivo a mi vivienda, a mi instalación. Voy a reducir costos, pero no solamente del pago de la facturación eléctrica, sino también en mantenimientos, manos de obra, personas que operan físicamente, que le tenés que pagar ese salario a esa persona. Ahí te estás empezando a ahorrar. La valorización del inmueble empieza a incrementarse. Una casa que está, una edificación automatizada, no es igual a una instalación convencional. Se duplica el valor de esa instalación. Y sobre todo, lo más importante acá es la modernidad, el confort y la autonomía de una instalación
que es lo que hoy en día en la arquitectura se está desarrollando mucho, a enfocarse que un edificio sea autónomo, que sea confortable, que los espacios sean muy dinámicos para esos usuarios que lo conviven. Bueno, vamos a dar un barridito rápido, que esto es lo que decía Lázaro al inicio, donde hay distintos parámetros, distintos equipos, distintos productos que van a ser una solución para la eficiencia energética y que van a sumar. Adicional a esto, vamos a poder generar un poquito a los que estén más entusiasmados con esto, estas distintas charlas que de alguna forma se enfocan mucho más en detalle en estas distintas variables que vamos a poder accionar. Entonces, aquí les voy a mostrar un pequeño edificio que se empieza a construir con distintas variables de control, que son las que tú vas a poder necesitar para poder controlar y ser eficiente. Simplemente control de nivel de iluminación, control horario, control de presencia de personas en el lugar, el control de la temperatura y el control de los niveles de líquidos. Hay esas distintas variables de control para distintos pasos. Pueden ser independientes o tú la puedes sumar todas a ese mismo proyecto. Y es así como se desarrolla una eficiencia energética con distintos equipos. Y lo más importante es monitorear el consumo de esa energía. Por eso está en la cresta de ese edificio, porque tienes que estar monitoreando qué tan eficientes sos. Entonces, vamos a mostrarles esos distintos equipos que Finder tiene para todas esas variables de control a desarrollar en una eficiencia energética. Vamos a comenzar simplemente y a esto se lo voy a pasar rapidito para que veamos distintos equipos y que ya se los lleven en la cabeza como el control de cada uno de ellos. A nivel de iluminación vamos a obtener niveles de crepusculares, fotocélulas comunes, pero de alguna forma que apuntan a una mejor eficiencia en el control de los niveles de lux, parámetros, materiales. Hoy en día, cuando tú vas a instalar un producto y tienes que certificarte, tienes que garantizar que los productos que están instalados cumplan con las leyes del medio ambiente y hasta además cuánto es su vida útil para poder ser perduraderos en el espacio y en el tiempo. Eso también es eficiencia. Entonces, Finder va a tener controles crepusculares para exteriores, estacionamientos, cocheras, todos esos detalles, y también nivel de control crepuscular para interiores, oficinas, espacios internos. Si logran ver, esos son los equipos. Van a tableros directamente en esos paneles de control, en esos tableros eléctricos. No hay que hacer ninguna modificación o inventar una nueva instalación para poder instalar algo como esto. Entonces, son simples fotocélulas que tienen distintos niveles de control bajo los distintos requerimientos que el mercado exige para poder empezar a sumar en esa eficiencia. ¿Bien? Básicamente, Johnny, la diferencia entre los dos modelos sería que uno tiene la regulación directamente en el dispositivo y el otro uno lo instala en el tablero y saca una fotocélula al exterior como una especie de sensor. Entonces, desde el mismo tablero uno le puede dar la regulación, que son estos que estamos viendo en pantalla. Entonces, básicamente serían la diferencia de los dos modelos que mostró Johnny, esa, y bueno, después uno, de acuerdo a la aplicación, va a escoger entre cuál de los dos va a necesitar. Lo importante ahí, les pongo un caso ejemplo, cómo usamos esto y para ser eficientes, veamos un edificio, tiene áreas verdes y iluminación que de alguna forma está asociada a la estructura y que también puede estar asociada a caminerías, a los usuarios. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a controlar la luz, cuando se hace de noche, no todas tienen que encender al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque yo podría generar un automatismo con un equipo como esto que primero se enciendan la parte de caminerías, las partes por donde están transitando las personas, por ahí a las 7, 6 de la noche, y ya después, a las 8, 9, cuando ya se hace más oscuro, se enciendan las áreas verdes. Simplemente el hecho de no encender las luces de áreas verdes una hora al día, imagínense en el incremento en que yo estoy apuntando a ahorrarme en el día de mañana en esa facturación. Entonces, simplemente ese cambio horario en manejar dos circuitos de manera independiente, según las necesidades que se establecen, voy a empezar a sumar ahorro energético. Y equipos como estos te van a permitir el poder hacer esa vinculación de dos circuitos en un equipo para poder controlar ese nivel de iluminación de manera independiente. Entonces, ahí empezamos a sumar soluciones de eficiencia.
Otra variable muy importante es el tiempo, el día, el horario, que se enciendan las luces cuando vamos a trabajar, desde las 8:30 hasta las 5:30, las luces tienen que estar encendidas. ¿Cómo logramos eso? Bueno, simplemente con un programador horario donde vamos a poder hacer el manejo de esos distintos circuitos. Finder cuenta con una alta gama de programadores horarios que no solamente van a ir a abrir y cerrar un circuito como un reloj, también van a entender cuándo se hace de día, cuándo se hace de noche para poder activar un circuito. Por ejemplo, en la parte de exteriores existe mucho el vandalismo. Tú no puedes llegar a colocar en una parte exterior, como por ejemplo ese proyecto que desarrollamos para el planetario, el control de iluminación de las áreas verdes. Esa se encienden cuando se hace de noche, pero no podemos colocar una fotocélula en el exterior porque se la roban, se la llevan, se daña, está la intemperie. Para casos como estos, simplemente un reloj está en un tablero resguardado, guardadito, con candado, pero ese reloj entiende cuándo se hace el alba y el ocaso. Y así vamos a poder programar el encendido de exteriores, poder encender cualquier circuito eléctrico cuando está cayendo el ocaso en una instalación, en un lugar de la Tierra, y se va a encender las luces automáticamente sin necesidad de una fotocélula. Es ahí donde empieza en esa eficiencia en el ahorro del control de iluminación. Les muestro este caso ejemplo donde lo llevamos para las zonas de caminería de este proyecto del planetario. Está simplemente controlado por un programador horario de la marca de Finder. Claro, lo importante en esto es entender que no se necesita una computadora súper sofisticada, ni un sistema que requiera un cableado especial, ni nada. Simplemente con un interruptor que interviene la alimentación de los artefactos, podés lograr una mejora en el ahorro de la energía, sin necesidad de hacer una gran inversión, sino que simplemente un interruptor horario o, en el caso anterior, un crepuscular. Y que lo más difícil y lo más costoso cuando se empiezan a desarrollar tecnologías que son muy innovadoras, modificaciones, es pagarle a la persona que va a programar. La programación, la puesta en marcha, eso es lo que más cuesta en un proyecto cuando empezamos a meter tecnologías que son muy innovadoras porque cualquiera no la puede manejar. Estos equipos cualquier electricista puede llegar a aplicarlos, instalarlos y programarlos. Así que eso es una gran clave también para la eficiencia energética, los costos de mano de obra y de programación de un equipo. Nivel de iluminación. Teléfono, ¿verdad? Claro. Porque los programadores horarios vienen con NFC. Entonces uno mismo del teléfono, con una aplicación, puede acercarse, configurarlo de forma sencilla, sin necesidad de un especialista. Así es. Simplemente apps. Hoy en día nos estamos manejando con los celulares, así que es la manera más fácil de llegar a programar una instalación. Hablemos de niveles de iluminación. Encender, apagar circuitos que se activen por distintas maneras y distintas acciones. Para esto, Finder cuenta con telerruptores. Son elementos que ayudan a mejorar la instalación eléctrica, haciéndola más eficiente, reduciendo cables, cañerías, instalaciones. Y además de esto, tenemos productos que son inalámbricos, que podemos conectar distintos circuitos simplemente por comando Bluetooth, por comando Wi-Fi, ahorrándonos esas distintas instalaciones que pueden llegar a sumar en una edificación. Así que podemos tener también ese control manual de poder encender, apagar circuitos, ahorrándonos cables, cañerías. A más de uno le está pasando hoy en día en la arquitectura y en la construcción de oficinas, donde todo es cristal, todo es mampostería, no se puede pasar un caño superficial. ¿Cómo resolvemos eléctricamente una instalación en una oficina donde todo es cristal y que el cliente me está pidiendo una tecla en la mesa para encender y apagar las luces? ¿Cómo se resuelve eso? Entonces, se cuentan con actuadores como estos, que son inalámbricos, donde vamos a poder gestionar una instalación toda en el cielo raso, en el techo, y yo le voy a dar un simple control remoto al cliente para que encienda y apague las luces, baje una persiana, dimerice, haga efectos de iluminación en esa instalación. Entonces, es ser eficiente cuando no tenemos que romper paredes, nos estamos ahorrando en cables y que le estamos dando el confort al usuario en el manejo de la instalación. Para eso Finder cuenta con distintos telerruptores que vamos a poder llegar a apuntar en ese desarrollo de instalaciones. Sí, más de uno conoce esos... Ajá. Como comentario, ¿no? El telerruptor fue inventado justamente después de la Segunda Guerra Mundial por el fabricante, por Finder. Piero Giardanino fue el que patentó el telerruptor y justamente fue un furor y se comercializó muchísimo en Europa
por el ahorro que tenía en cuanto a cables y cañería. Hoy en día sería una herramienta imprescindible para cualquier arquitecto a la hora de diseñar, utilizar los telerruptores, que a veces por ahí no se conocen mucho, pero que existen hace muchísimo tiempo. Así es, ese es uno de los productos pioneros de nuestra parte. Finder ya tiene más de 70 años en el mercado mundial y se ha venido desarrollando e innovando. Es un producto mucho de tecnología europea, de filosofía de Europa. América está construido bajo normas estadounidenses que de alguna forma construcción, desarrollos, han hecho que esas distintas instalaciones no lo conozcamos mucho, pero viene muy pionero y muchos electricistas hoy en día están enfocándose en este estilo y sobre todo los arquitectos y desarrolladores de proyectos que manejan un poquito más las instalaciones, poder tener esas claves para poder sumar y ser más eficientes. Un punto muy importante en donde está el ahorro eficiente en una edificación son áreas comunes, áreas de paso, escaleras, pasillos, tienden a estar encendidos todo el día. Es ahí donde se comienza a ser eficiente. Un simple control automático de escalera puede llegar a sumar en la eficiencia en este caso. Más de uno sé que ha podido convivir con ellos que van y salen del ascensor, apretan un botoncito, se enciende la luz por un determinado tiempo y se apaga. Pero ¿cuántos no se han quejado en el hecho de que cuando vas a un automático, apretas, llegaste a la puerta de tu apartamento y cuando llegas se te apaga la luz? No te da el suficiente tiempo. O simplemente la persona que está limpiando ese edificio, cuando tiene que estar limpiando cada piso por piso, tiene que estar dándole al botoncito cada tiempo, cada tiempo, cada tiempo. Eso no es eficiente en el sentido. ¿Qué apunta Finder y qué les desarrollamos de este estilo? Hay automáticos de escaleras que hacen mucho más eficiente la instalación. Simplemente con mantener presionado el botón en este tipo de telerruptores de Finder, de automático de escalera, yo puedo cambiar a que se mantenga cerrado el circuito por 1 hora. Y así la persona que está limpiando no tiene que estar dándole y se tarda más tiempo, tarda mucho más horas en limpiar un lugar o ser manejando esa instalación. O para nosotros como usuarios, ese tiempo lo puedo regular un poquito más porque ahora sí se está quejando la gente de que no llega a la puerta, que no logra abrir y se le apaga la luz y tiene que volver a ir a darle el botón. Entonces, esos detalles, cuando se selecciona un producto eficiente, tienen más desarrollo en ese ahorro del consumo. Convengamos, Johnny, ¿no? Que la vida útil de las lámparas se miden por los ciclos de apagado y prendido. Entonces, mientras más se apaga y se prende una luz porque están limpiando y necesitan prenderla, esas lámparas van a tener un mayor desgaste. Y normalmente en un palier, en una escalera, todas las lámparas están conectadas en serie, así que todas se prenden, todas se apagan. Entonces, cuando vemos justamente las lámparas quemadas, justamente por esto, por el hecho de que están continuamente apagándose y prendiéndose. Prende y apaga. Y es un poquito lo que yo hablaba al principio de aprender de los hábitos de las personas cuando uno quiere ser eficiente. Si vamos a tener una persona trabajando en el edificio, barriendo, es necesario que tenga un sistema que le permita poder hacerlo sin tener que andar apagando, apagando y prendiendo. Y es por eso que nacen estos dimmer, donde la necesidad ahora, bueno, prendemos y apagamos las luces, lo que está diciendo Lázaro. De alguna forma le quitamos vida útil a un artefacto y tenemos que cambiarlo, ya mensualmente tenemos que estar comprando lamparitas para poder empezar a manejar la instalación. Si yo logro dimerizar un artefacto, nunca lo logro apagar. Entonces la vida útil se duplica al 100%, en el sentido de que si el artefacto lo llevo a un 0%, a un 5%, estoy ahorrando energía y hasta me estoy ahorrando mantenimiento en el equipo porque no le logro quitar un pulso de apagado y empieza a durar mucho más tiempo. Es por eso que nacen los dimmer, el control dimmerizable en gargantas de iluminación, artefactos directos, de alguna forma plafones, todos esos equipos empiezan con la dimerización y es la tecnología que hoy en día se está usando mucho para ahorrar energía en iluminación. ¿Por qué? Porque de alguna forma empezamos en esos controles donde simplemente en una oficina no hay nadie, que la luz no me gusta que se apague por completo, que se dimerice en un pasillo, la luz no se apague por completo, sino deje una luz de cortesía. Eso lo vamos a empezar a lograr con estos distintos equipos dimerizables que tiene Finder para distintos parámetros. Quiero que les quede claro hoy en día, tenemos dimmer para todos los tipos de artefactos dimerizables del mercado. Tiras LED, lámparas directas, cualquier tipo de artefacto lo vamos a dimerizar según el tipo de control que se seleccione en esa casa de iluminación. Bien,
Hablemos de una variable muy importante como la presencia, el movimiento de las personas en un lugar. Si no hay nadie, que se apaguen las luces. ¿Cómo se logra eso? Bueno, simplemente con sensores de movimiento y de presencia. Les resumo que Finder cuenta con una alta gama de sensores porque no solamente cuando, no sé, a más de uno le ha pasado el caso de que está en un baño y se le apaga la luz y empiezan a los manoteos a que se le encienda la luz. ¿Qué pasa en ese sector? ¿Por qué la gente dice, bueno, no es que no funciona ese sensor, no está bien? Lo que pasa es que no está bien seleccionado para el ambiente donde está. ¿Qué significa eso? Cuando tú vas a colocar un sensor en un baño, no es igual que colocarlo en un pasillo, en una área común o en una oficina. No puede ser el mismo sensor para los tres lugares. El comportamiento, el desenvolvimiento de los usuarios en esos lugares es distinto. Entonces, no es igual que yo estoy trabajando acá en mi oficina con la computadora y de alguna forma pueda estar en el pasillo pasando, voy y vengo. Ese movimiento de las personas es la gran diferencia de un tipo de sensor. Entonces, existen distintos sensores que están asociados a la presencia y al movimiento. La gran diferencia es el cómo yo me estoy desenvolviendo y el cómo ese sensor me logra ver. Un sensor de movimiento tiene menos haces de detección que un sensor de presencia. Esa es la gran clave. Y ahí es donde están empezando a verse el por qué uno es más caro que otro. ¿Por qué un sensor puede ser más caro que otro? Bueno, porque tiene mayores prestaciones, mayor detección y está cubriéndose esos distintos requerimientos en el mercado. Además, Johnny, de acuerdo a las certificaciones de la norma, también va a variar el tiempo de regulación del sensor, porque uno al sensor le puede dar un tiempo de apagado, que puede ser de 12, 15, 20, 30 minutos, y si uno, por ejemplo, quiere certificar con normas LEED, va a tener que poner determinado sensor que tenga determinado tiempo de apagado, que no lo cumplen todos los sensores del mercado, ¿verdad? Así es, eso es un detalle técnico a tener en cuenta, evaluar. Por ejemplo, hablemos de LEED. LEED le exige a la persona que está haciendo el proyecto que los sensores que va a instalar tengan 35 minutos como máximo en tiempo de retardo al apagado. ¿Por qué tanto tiempo? Ese tiempo significa que cuando yo me fui, cuando no hay nadie, tarde 20 minutos, 35 minutos en apagarse la luz. Ese es eficiente que la luz dure 30 minutos encendida. Sí, es más eficiente. ¿Por qué? Lo que decía Lázaro, a veces el que tú pongas un sensor de movimiento, de presencia en un lugar y entras y sales, y la luz prenda y apague, ¿qué va a hacer con el artefacto? Se va a desgastar, se va a tener que cambiar más rápido y es más caro estar cambiando un sensor, un artefacto que pagar un poquito más de consumo de energía en la instalación y que la instalación sea más perduradera. Entonces, esa es la clave del por qué las normas exigen que los sensores tengan mayor tiempo de retardo al apagado. Y ese tiempo pues los hace más profesionales y más costosos con respecto a otros modelos que pueden ser orientados a un pasillo, a una escalera. Entonces, ahí empiezan variables de control. En el caso de los sensores de Finder tenemos 3 variables directas en el mismo equipo. Tiempo a retardo al apagado, nivel crepuscular. El sensor puede saber si hay suficiente luz natural en el lugar y no mandar a encender la luz. Porque si la certificación LEED te exige que en la oficina existan 500 lux ambiente, bueno, si es más de 500 lux, la luz se tiene que apagar automáticamente. Entonces, ¿quién hace eso? El sensor propio. Él está viendo todo ese nivel crepuscular que existe allí. Si la luz supera ese umbral lumínico de 500 lux, apaga la luz. Si se hizo de noche, si bajaste una persiana y se hizo más oscuro, el sensor detecta que se hizo más oscuro y ¡pum!, prende la luz. Esa es la dinámica de cómo un sensor puede ayudar en la eficiencia energética. Por ahí Héctor estaba preguntando que si eran inalámbricos. Podemos llegar a transformarlos de manera inalámbrica con un sistema de gestión para poder activar y desactivar distintos circuitos. Los circuitos eléctricos y los cables tienen que existir. Lo inalámbrico viene en el accionamiento manual o mandar una orden a otro circuito. Eso lo podemos hacer de manera inalámbrica para una instalación. Entonces va a depender qué quieres controlar. Puede ser que se refiera a la configuración, que sí tenemos un sensor que se configura vía Bluetooth de forma inalámbrica. Claro. Entonces, si te referís a lo que es la configuración, sí, hay sensores que tienen Bluetooth, que uno lo puede configurar con el teléfono. Si te referís al conexionado, son directos, pero se le pueden incorporar otros productos para que sean inalámbricos, ¿verdad? Ahí por ahí, Gloria también nos está preguntando que si
existe una manera de desconectar los sensores y operarlo manualmente. Hay un detalle en esto y si Finder cuenta con un sensor especial, un código es preciso para esto, donde tiene el accionamiento manual y el accionamiento automático. ¿Qué significa esto? Tú entraste al lugar, te vio el sensor, se encendieron las luces. Pero ahora yo por capricho, por persona, porque quiero apagar la luz, porque no quiero que esté activa, el sensor me está viendo y la luz sigue activa, no, yo la quiero apagar. Bueno, esos sensores cuentan con el accionamiento manual para tú poder apagar la luz. Y mientras él te está viendo, la luz está apagada. Decidiste volver a encenderla, la enciendes. Esa es la manera como el sistema de una forma mezcla el control manual y el nivel automático. O por ejemplo, el hecho de que yo me voy y no quiero que tarde 20 minutos, lo mando a apagar de una vez. Bueno, ese sensor cuenta con ese accionamiento manual. Pero lo bueno es que cuando de una vez tú lo apagaste, te fuiste, él automáticamente se reinicia y vuelve al estado de detección. Volviste a entrar a la oficina y ¡pum! Se vuelve a encender automático. Entonces, para responder a esa inquietud de Gloria, sí, existen sensores que vas a poder accionar bajo un accionamiento manual y un accionamiento automático en el mismo equipo, sin necesidad y sin caer en ese gran error que la gente hace de colocar en paralelo una tecla convencional. Ese es el peor error que hacen los electricistas. ¿Por qué? Porque el cliente dice, no, bueno, coloca el sensor, pero también colócame la tecla manual, porque yo quiero poder operar el circuito por cualquier cosa. Eso se puede dañar, la gente no confía y dice, no, eso no dura y después, ¿cómo prendo la luz? Entonces, si hacemos un bypass, si simplemente tenemos un sensor y tenemos una tecla, ¿qué va a estar operando? ¿Para qué ponemos un sensor? Dejen la tecla. Ahí estás gastando más en la instalación. Entonces, si vas a colocar un sensor, coloca un sensor que de verdad sea adecuado a la necesidad y que le preste al cliente ese capricho que quiere de pagar la manual. Entonces, hay que saber empezar a escoger. Entonces, siempre resalto esto porque cometen ese error de bypassear los sensores y se pierde todo ese automatismo, todo ese ahorro. Queda siempre la tecla pasada. Si la dejaron manual, entonces cuando viene otra persona no se le enciende la luz, tiene que ir a la tecla otra vez. Entonces, ¿para qué colocar un sensor de esa manera? Bien, por ahí Gloria me pasó en baños de un laboratorio. Bueno, eso tiende a pasar, es muy común el hecho de que hay clientes que piden que tengan esos dos accionamientos, el manual y el automático. Entonces, en resumen, Gloria, Finder tiene un modelo de sensor que te permite el control manual y el control automático de una manera en conjunto en un solo equipo. Podríamos hablar muchísimos sensores, ¿no, Johnny? Como Hay una comentario, clase especial para sensores. sí, como comentario, en algún momento vamos a dar una charla específica de sensores, porque la verdad que es un mundo muy grande, así que después le vamos a coordinar como para que podamos también meternos un poquito en este mundo de sensores. Ahí le estamos mostrando, por ejemplo, un sensor para pasillos donde tiene un área de cobertura de 30 metros de largo. Y ahí, ¿dónde está el ahorro? Que a veces con sensores comunes yo tengo que poner, para cubrir 30 metros, tengo que poner 3 sensores. Pagarle al electricista que me ponga 3 sensores, abrir 3 huecos en la pared, 3 huecos en el techo para poder colocar el sensor. Si coloco uno, vean cómo se empieza a ahorrar, a ser eficiente en una instalación. ¿Ven? No solamente comprarse un equipo y que me va a encender y apagar las luces, sino también en la mano de obra, la edificación. Es ahí donde está la clave de la eficiencia energética de una instalación. Bien, y por otra parte, nuestro gran pionero, que es el sensor de presencia en oficinas. Esto es muy, muy fundamental, el poder llegar a detectar la presencia, pero de manera profesional, que no se les apague la luz, que no falle. Es para eso que existe un modelo especial y específico para estas áreas de trabajo, donde detecta el mínimo movimiento de la persona y que no se apague la luz. Empresas de primera línea como YPF, Pan American, Total, tenemos muchos proyectos donde hemos llegado a implementar y por allí al final de la charla teníamos ese detalle de que Edgar, si lo podemos colocar y le vamos a enviar un caso de ejemplo de que fue muy, muy crucial para nosotros, cómo logramos eficiencia energética con simplemente instalar sensores en esa edificación, que ese fue en el caso de YPF, que es un proyecto que tenemos modelo para poder replicar y mostrar de ejemplo de cómo se logra la eficiencia energética y de manera profesional y segura. Bien. Bueno, vamos a un punto más importante que el control de la temperatura. Vieron que se acuerdan que es donde mayor se consume la energía. Bueno, para eso la clave fundamental es controlar, tener esas temperaturas de confort
Y para eso un simple termostato, un cronotermostato, te va a poder poder controlar esas distintas variables. Diferencia, un termostato te mide una temperatura, una sola temperatura. El cronotermostato te puede medir temperaturas días distintos de la semana. Un lunes la oficina se comporta distinta a un miércoles, que yo el fin de semana voy a trabajar, que se encienda solamente los fines de semana. Tú puedes controlar la temperatura distinta en esos distintos Es más, días hasta de la épocas del semana año, por esos distintos ¿verdad? años. Invierno, verano, Verano, dependiendo también todos esos las detalles. épocas también se pueden configurar los termostatos diferentes. Entonces, es importante medir la climatización por sectores para poder regular ese ahorro del consumo, que es lo que más se gasta en una instalación. Bien, controles de niveles de líquidos apuntan mucho al confort de los usuarios, baños, aguas blancas, aguas negras. Toda esa edificación tiene que tener un control automático en el manejo de esos líquidos. Para eso Finder cuenta con una alta gama de equipos que son profesionales y perduraderos en el tiempo. Por ejemplo, una simple boya en un tanque de agua en una edificación sube y baja todos los días y ese sube y baja se desgasta. Y si la boya es de muy mala calidad o de muy bajas prestaciones, ¿qué pasa? Estás cambiando un equipo todos los meses. Siempre tenés que estar cambiando el equipo porque se desgasta, se daña. Si lo compraste de muy mala calidad. Entonces, ¿qué apuntamos en eso? Es más eficiente comprarse un equipo robusto, industrial, que soporta muy bien para poder llegar a mantenerse en el tiempo. Para nosotros, la mayor parte de la clientela de este tipo de productos han sido los consorcios. No se imaginan el hecho de cambiar una boya, estarla cambiando todos los meses, involucró que ya llega el electricista y dice, no, ya dame algo que de verdad funcione, porque no puedo estar todos los meses cambiando esto. Ya el consorcio o la administradora me está pidiendo que ponga algo bueno, porque todos los meses cambio. Entonces, es ahí donde está la clave también de la calidad de un producto para el control de un simple sistema como estos hace la diferencia en la eficiencia en el ahorro. Bien, y la última variable de ese edificio, ¿se acuerdan que les mostré al inicio? Es el consumo de la energía, la medición. Para eso, Finder cuenta con medidores de energía donde vamos a poder ver esas distintas variables, el kilowatt hora que me están cobrando y poder yo contrarrestar ese consumo. Estos equipos no reemplazan al medidor de energía de la distribuidora, de Edenor, de Edesur, sino simplemente van a estar en paralelo a esto para poder monitorear o simplemente en una instalación. Tú tienes una oficina y quieres saber cuánto está consumiendo el piso 1 y cuánto está consumiendo el piso 2. Y ahora nosotros entre los dos tenemos que pagar la facturación. Entonces no es justo que el piso 1 gasta menos electricidad y que tenga que pagar igual que el piso 2. Entonces es ahí donde empieza esa gestión del monitoreo del consumo para distintos equipos y más cuando empezamos con energías renovables y todo, podemos empezar a ver cuánto estamos consumiendo, cuánto entregamos, cuánta eficiencia estamos desarrollando en nuestra instalación. Estos equipos permiten esa bidireccionalidad de poder ver cuánto consume y cuánto entrega. Entonces, son simples detallitos técnicos que suman mucho más a esa eficiencia en el consumo directo. ¿Bien? Bueno, vamos a hablar exactamente ahora de esas grandes diferencias que pueden llegar a tener un distinto equipo como estos. Son las normas, certificaciones y los distintos parámetros de control, monitoreo a distancia y todos esos detalles en una gestión, en una instalación. Bueno, vamos a hablar de soluciones, pero casos de ejemplo. Vamos a ver exactamente cómo logramos y cómo hacemos una solución integral en una instalación. Mismos producto por producto, pero si ahora tú los agrupas todos, vas a desarrollar lo que hoy en día se conoce como una solución integrada desde una vivienda hasta una edificación por completo. En las viviendas tenemos esos famosos domótica o de alguna forma controles inalámbricos y todos esos equipos. Podemos llegarlos a controlar independientemente o de manera agrupada. Pero cuando nos piden una edificación por completa es ahí donde inicia el concepto de la inmótica. Sistemas más robustos, más monitoreo. No es igual controlar una casa que controlar un hospital, que controlar una edificación comercial. Entonces, es ahí donde está la clave, la diferencia de la domótica en la inmótica en esos sistemas de control como tal. Así que ténganlo muy en concepto porque no son iguales. Son distintos niveles para el control de una instalación.
En domótica, Finder cuenta con Yesli, que también hay una charla especial para esto, creo que ya la hemos hablado por acá, donde de alguna forma apunta a esa eficiencia energética, pero también al confort de los usuarios con simples controles remotos, activaciones, asistentes virtuales, comandos por voz. Pero también está la parte de la inmótica en KNX, donde apuntamos mucho más a la eficiencia energética, a esos edificios inteligentes, a todos esos monitoreos de distintas variables. Hay distintas piezas que se suman a ese sistema de gestión para poder saber cuándo hay una persona en un lugar, encender, apagar luces, a generar todos esos detalles. Bien, lo que quiero que les quede claro que Finder tiene desde lo más básico hasta lo más amplio para el desarrollo de un proyecto. Y ténganlo claro, Lázaro, yo estamos a disposición de asesorarlos continuamente. Simplemente es escucharlos. Ustedes son los que tienen las necesidades y nos preguntan, mira, ¿cómo puedo resolver esto? ¿Cómo lo hago? Tengo este problema, ¿lo puedo resolver con ustedes? Esa es la clave de esto. Hoy no le estamos pidiendo que se aprendan todo esto, sino sepan dónde buscar una solución y para eso es que estamos de la mano con ustedes. Bueno, vamos a hablar de casos de éxito, que es lo que más importa en todo esto. ¿Cómo se logra la eficiencia? ¿Qué hizo Finder para ahorrar? Bueno, aquí les voy a mostrar un caso de ejemplo muy práctico y con el sistema de gestión que se acordan al principio. El hecho de la mejora continua. ¿Se acuerdan el circulito? Bueno, en este caso fue un proyecto que hicimos en conjunto con la universidad, la UTN, a nivel nacional, y exactamente fue en la sede de Medrano, donde hicimos que la necesidad, evaluamos, queríamos hacer eficiencia energética, evaluamos y dijimos, bueno, ¿cuál es el problema? Los estudiantes están dejando las luces encendidas todo el día. La universidad arranca desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche en una época normal. Entonces, de esa manera pasaban las luces encendidas todo el día. ¿Cuál era el problema? Que los estudiantes no apagaban nada, todas las aulas quedaban activas, ventilación, iluminación, todo activo todo el día. Bueno, y las aulas no estaban ocupadas todo el día, había muchos tiempos de recreo, no habían de transiciones en esas aulas, y sobre todo en los baños o esos lugares de áreas comunes. Entonces, ¿qué hizo Finder? Bueno, una vez que detectamos ese problema, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer para mejorar esa eficiencia? Bueno, simplemente generemos automatismo en esos lugares. Ahora cuando entre una persona, se enciendan las luces, se encienda la climatización y cuando no está, que se apague. Pero también yo como docente puedo tener el control manual de encender y apagar la luz, lo que decíamos anteriormente con Gloria, poder prender y apagar las luces también manualmente. Bueno, esa gestión se realizó con los sensores y de alguna forma aplicamos ese sistema de gestión. Entonces, el primero fue planificar, ver qué vamos a hacer. Bueno, definimos, vamos a colocar sensores y telerruptores para poder tener ese control de la instalación. Vamos a hacerlo y lo implementamos. Antes de esto, hicimos la medición continua de la instalación. ¿Qué hicimos? Esta es la planta del quinto piso, se dividió en dos. Entonces, primero teníamos dos tableros principales. En esos colocamos un medidor de energía en cada uno y monitoreamos el consumo de energía en cada uno de esos circuitos principales. Entonces, ¿qué pasó? Fuimos mes a mes midiendo cómo estaba el consumo de la energía y arrancamos 3 meses antes de la instalación, comenzamos a instalar y después seguimos monitoreando la instalación. El chequeo continuo, ver qué tan eficiente éramos a medida que íbamos instalando los sensores. Entonces, si logran ver, a medida del tiempo fuimos instalando, porque no podíamos violar el confort, no podíamos cerrar toda la universidad y poner todo, no era eficiente eso. Entonces nos fuimos metiendo de a poquito, instalando de a poco sensores en cada sector y fuimos viendo cómo el consumo de la energía se fue bajando en ese sentido. Vamos a mostrarles ahora cómo fuimos haciendo ese chequeo y cómo se ve esa demanda, ese ahorro del consumo. Aquí se lo muestro gráficamente. Todo arranca a principio de año con un consumo promedio entre los 9.674 kilowatts y terminamos al siguiente año con un ahorro de 6.609 kilowatt hora. Entonces vean cómo la demanda empezó a cambiar y a ahorrarse. Ahí hay un detalle, logran ver que empieza la gráfica a caer, pero en febrero y marzo vuelve a subir. ¿Por qué vuelve a subir? Es ahí donde está una clave del desenvolvimiento de los usuarios.
La universidad no se comportaba igual a principio de año que a final de año. Los estudiantes se van, a principio de año comienzan las clases, todo el mundo está en la universidad y a fin de año ya hay muy pocos, ya abandonaron, ya no van a clase y ya el desenvolvimiento de las personas a fin de año es menor. Entonces, es lógico que cuando vuelve a arrancar el año educativo, vuelve a subir esa demanda. Entonces, por eso hay que también, no todos los sistemas son iguales, no todas las instalaciones se comportan igual. Cuando hacemos eficiencia tenemos que estudiar muy bien cada espacio, no todos se comportan de la misma manera, es como que una receta médica para cada persona. Entonces, eso fue el sector A, vieron cómo se ahorró el consumo, y en el sector B, que era un sector de menor población, de menor ocupación de las aulas, siempre tendió a la baja cuando desarrollamos la instalación y cuando la obtuvimos por completo. Aquí les muestro un poquito más el número real de cuánto fue el ahorro y qué fue lo que interesó. Llegamos a ahorrar entre el 30 y el 40% del ahorro. La universidad, cuando se le dijo y cuando se le demostró que se ahorró un 40% en la facturación de la electricidad, fue increíble el ahorro energético que se desarrolló allí. ¿Y qué hizo la universidad con ese ahorro? Ahora se empezó a ahorrar 40%. Ajá, esa plata que le sobraba, ¿qué hizo? Bueno, ese ciclo de mejora continua involucró que se tenía que sumar una nueva fase, seguir sumando en la eficiencia. Lo que no estamos ahorrando tenemos que seguirlo sumando para ser más eficientes, no quedárnoslos en el bolsillo. Entonces, ¿qué hizo la universidad? Ahí aprovechó todo ese ahorro y sumamos un nuevo sector, que fue esta área del edificio donde no existía los equipos y llegamos a automatizar todo con ese mismo ahorro y empezó a sumarse. Y hoy en día es un proyecto pionero a nivel nacional dentro de la universidad para impulsar eficiencia energética de una manera muy simple. Casos de ejemplo, por ejemplo, con PECON, simplemente el colocar un sensor en un pasillo. ¿Cuánto fue el ahorro en ese sector? Aquí les muestro las distintas variables que estuvieron en el estudio, pero por ejemplo, con colocar solamente un sensor en una oficina, el ahorro se llegó a incrementar en un 50%. Entonces, no todas las instalaciones son iguales. Es falso cuando te dicen que instalar automatismo te va a dar un 40, un 20%. No, dependiendo de tu instalación, qué vas a hacer, cómo se desenvuelve esa persona, puedes llegar a obtener un alto margen o muy bajo margen. Hay que evaluarlo muy bien para poder saber ese ahorro energético. Así que eso es lo que le teníamos para el día de hoy. En este caso, por eso le vamos a compartir al final de la charla, cuando les llegue el certificado de asistencia acá, van a recibir también un PDF de un caso de ejemplo que tuvimos con YPF, donde ahorramos eficiencia energética, pero también brindamos confort y tecnología a una edificación tan importante y tecnológica como esta, y quiero que cada uno tenga ese caso de ejemplo de cómo seguirlo y cómo se logra simplemente instalando un sensor en una instalación. Bien, así que cualquier inquietud que tengan pueden plasmarla ahora o, bueno, no sé qué más vamos a poder llegar a apuntar. Podemos llamar a Carlos y a, Sí. Bueno, y a como Susana para que participen con nosotros. es el momento de las preguntas. Si no hay más preguntas, esperamos un ratito igual, a ver cómo viene. Pero bueno, gracias a todos por participar. Yo ahora les voy a estar compartiendo mis datos por si alguna persona por ahí quiere traer un modelo de ejemplo que quiera implementar, que quiera trabajar o que le estén pidiendo. Me pueden contactar como para poder asesorarlos. Tengan en cuenta que en Finder internamente Johnny se encarga de la parte de proyectos. Entonces, cuando ustedes tengan una necesidad, cuando ustedes por ahí tengan que cotizar algo y por ahí todavía no están muy duchos, no saben qué ofrecer, no saben qué soluciones vendría bien para determinado proyecto, junto con Johnny podemos armar una propuesta comercial con un listado de productos, con todo lo que ustedes pueden implementar. Así le podemos dar una mano y que puedan ofrecer ya una propuesta armadita, ¿sí? Entonces, la idea justamente de pasarles el contacto es que ustedes nos tengan en cuenta como asesoramiento, ayudarlos a que puedan implementar todo lo que estamos hablando en una instalación. Y no tengan miedo de ofrecerlo, porque como decíamos al principio, son productos muy sencillos, fáciles de instalar y que a veces con solamente un sensor ya puedes generar un ahorro y una eficiencia energética muy grande y que te va a cambiar
la ecuación a fin de mes, ¿no? Así es, Lázaro, y lo más importante que esto es gratuito. Nosotros no nos estamos cobrando por hacer este asesoramiento y este proyecto. Simplemente es ayudarlos a implementar una solución y homologar nuestros productos para que el desarrollo se aplique. Esa gestión, el cotizar, es gratuito para que empiecen a enfocarse y poderle llegar a mostrar al cliente final ese número real de cuánto le puede llegar a costar algo como esto. Simplemente es eso. Así que simplemente un planito y un contacto telefónico y hablamos un ratito, ya con eso armamos una propuesta y van a poderlo hacer. Y ténganlo claro, desde una simple casa hasta un edificio. La eficiencia se puede aplicar en cualquier parte. No lo tengan un límite a esto que solamente es para casas, edificios y empresas de primera línea. En cualquier área puede llegar a aplicar. Si quieren, hasta pueden ir a la estación de servicio Action que está en Libertador, en Vicente López, frente al Carrefour. Esa está automatizada con productos Finder, es un también caso de éxito que hemos tenido hace poquito, así que tranquilamente pueden ir a una estación de servicio y van a ver que también es posible hasta aplicar eficiencia energética en un lugar como ese, en un lugar comercial. Excelente. Y otro dato importante que también les quiero apuntar es, podemos ir, bueno, ahora con lo de la pandemia no tanto, pero a veces para ustedes un proyecto a veces se les dificulta, pero ustedes son los arquitectos los que definen. Pero nosotros como marca podemos acompañarlos, ayudar a ver qué hay en ese momento y poder qué ofrecer. Así que podemos ir a visitas a obras en conjunto, cuando se pueda, el hecho socialmente, poder ir a esas obras en conjunto, a poder saber qué vamos a colocar y es más rápido el poder ofrecer la solución. Así que hay distintas opciones. Hablando de eso, Jonathan, bueno, antes de que se recrudecieran los casos y estuviéramos un poquito más preocupados con este tema de COVID, habíamos hablado de hacer una visita, preguntar para ir al showroom, pero me parece que lo tendríamos que dejar para un poquito más adelante. ¿Ustedes qué les parece? Sí, esa invitación siempre ha estado abierta, y así que cuando se pueda van a poder estar en nuestras instalaciones, pudiendo ver un poquitito más y entender físicamente cómo son las soluciones. Bien. Nos dejamos entonces para organizarlo un poquito más adelante cuando estemos un poco más tranquilos. Sí, por lo pronto creo que seguiremos con los webinars hasta que podamos coordinar una visita presencial. Pero la idea es poder ir también aprovechando el tiempo. Si nos van a volver a encerrar, bueno, aprovechemos a seguir aprendiendo y a ver qué otras soluciones hay. Pero en cuanto se pueda, quédense tranquilos que las puertas de Finder están abiertas para que puedan venir todos los arquitectos y poder tocar y ver en persona cada producto. Excelente, excelente. Bueno, Carlitos, no sé si te... No, nada más. Para mí fue muy clara, Jonathan, la charla, es decir, la explicación, no quedaron muchas dudas, algunas eran puntuales, pero eventualmente en su momento se plantearán. Bueno, quiero agradecerte realmente, creo que muy didáctico, muy claro, creo que no hay muchas dudas. Bueno, agradecerles otra vez a Finder por estar junto a nosotros, y bueno, queda pendiente la visita al showroom. Nada más. Y la próxima charla avisaremos, ¿sí? Exacto. Así será. Ok. Bueno, Muy bien. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos despedimos, un gusto. Gracias a todos. Un gusto haber participado.